Hey, hey, hey. Hostia, qué temazo. En realidad no. Cállate, cállate. Uf, me acabo de hacer daño en el cuello. Damn it. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Bienvenidos un martes más al Twitch de Neutral. He cambiado un poco el fondo. La verdad es que el amarillo es mi color favorito y no sé por qué nunca lo he explotado tanto. Porque la verdad es que me gusta bastante así. ¿No? Con el like. A ver, queda mucho mejor en la cámara, ¿vale? Pero hoy empezamos un poco más pronto porque estamos pillando a Jaime Santirso, corresponsal de China, un poco a traspié, ¿no? Porque en China ahora mismo, en Pekín, ¿ahora qué hora es? Creo que está en Pekín. ¿Cómo que canas? Que no son canas, tontos, que son... Es el reflejo. ¿Qué canas? ¿Qué hora es en China? Vamos a ver. En Pekín son las... ¡Es la 1! ¿What? Pobre Jaime, joder. Claro, entonces por eso no podíamos hacerlo a las 10. No la vamos a hacer levantarse a las tantas de la madrugada para grabar esto, ¿no? Emitir. Entonces vamos a esperar un poco porque me ha dicho que viene de grabar una cosa en exterior, así que entiendo que va un poco con retraso. Pero, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a hablar de China. Me gustaría hablar de mogollón de temas diferentes de China. No creo que dé para tanto tiempo, porque yo lo que más me interesa de la conversación que vamos a tener hoy con Jaime es... Ostras, qué guapo estoy, tú, con el pelo corto, increíble. Creo que lo más importante que nos va a contar es pues viajar en el tiempo al momento en el que en el Wuhan se lía parda, ¿no? Y se convierte en una ciudad fantasma. Recordemos que Jaime estuvo allí en el momento clave, luego se vino a España, estuvo en cuarentena. Y entonces, bueno, él es corresponsal ahora para ABC, para la cadena SER, para Telecinco. Ha sido pues una de las voces más sonadas del periodismo español en el último año, ha ganado varios premios por ello, merecidos. Entonces, creo que va a ser una ventana muy guay para ver cuál ha sido la evolución de China en el último año, porque China ahora mismo está bien. Tanto a nivel de salud pública, por el tema del COVID bien controlado, la vacunación, también a nivel económico, tienen un crecimiento que comparado con otros países, especialmente el nuestro, y también muchos países de Latinoamérica, para aquellos latinoamericanos que nos estéis escuchando, o incluso Estados Unidos, pues la comparación les deja en bastante buen lugar. Entonces vamos a intentar ir con Jaime un viajecito para que nos cuente un poco qué es lo que ha pasado exactamente y por qué están tan bien, ¿no? Y luego, por otro lado, si me da tiempo, pues voy a hacerle preguntas que me habéis mandado vosotros a través del Discord y también pues tirar un poco por la guerra comercial y tecnológica que ahora mismo entre China y los Estados Unidos. Luego, por cierto, el tema del COVID, uno de los temas más relevantes es la presión ahora mismo que hay por parte de la administración de Biden y de expertos y medios de comunicación estadounidenses de decir, oye, China igual no nos está contando todo. Se han publicado ya artículos por parte de científicos que no se atreven a concluir de forma definitiva, pese a que en el pasado sí que ha habido bastante consenso en decidir que no, que el virus viene de una transmisión de animal a humano, no puede haber sido una fuga de laboratorio. Ahora la fuga de laboratorio vuelve a estar en la palestra como posible origen del coronavirus, COVID-19 más en concreto. Entonces, vamos a saber también a través de Jaime qué es lo que ha pasado exactamente en China y cómo se ha recibido esa noticia, qué es lo que piensa el pueblo, ¿no? Porque a mí una de las partes más interesantes sobre China me parece la población. O sea, claro, nosotros tenemos aquí como una visión muy, muy, muy antagonizada de China. Pero luego cuando vas allí, yo no he estado en China, pero os hablo desde la perspectiva de la gente que sí que ha ido a China, de la forma en la que me hablan de la sociedad allí, es que no hay ninguna percepción de que estén viviendo bajo un régimen opresor, ¿no? Y mira que tenemos ejemplos de periodismo de investigación que se ha hecho al respecto en lugares como la región de Xinjiang, en el oeste del país, con el tema de los campos de trabajo con la minoría musulmana de los uigures, luego también pues la represión en Hong Kong, la represión en el Tíbet. Entonces todo ese cúmulo de circunstancias nos hace creer desde fuera que China, oye, está bastante más jodida la cosa de lo que, o al menos la impresión que tienen los
los locales, ¿no? Y sobre todo de ese crecimiento económico tan bestia que ha tenido China en las últimas décadas, la cantidad de gente que ha salido de la pobreza. Sigue habiendo una desigualdad económica tremenda en el país, la gente trabaja muchísimo, también le vamos a preguntar a Jaime sobre eso, pero porque ahora, bueno, por la política esta de que han cambiado, de que ahora las familias pueden pasar de tener 2 niños a tener 3. También es cierto que hay muchas familias que no quieren tener más niños porque en China es muy difícil conciliar. Entonces, como digo, hay una clase media también muy próspera en China y eso también hace que la estabilidad social sea muy positiva para el gobierno de Xi Jinping, ¿no? Y el Partido Comunista Chino. Voy a ver si está Jaime ya por ahí. Parece que todavía no, se está preparando. Jaime, me parece que ahora mismo está en Pekín. Lo que pasa es que ahora me estoy rayando porque me ha dicho que... A ver, si me dijo que las 10 hora española serían las 6 de la mañana allí, no puede ser. Igual está visitando alguna zona más al oeste de China. ¿Cómo son los usos horarios en China? Vamos a hacer un viajecito. Usos horarios. Mapa. A mí estas cosas la verdad es que siempre me han desconcertado bastante. No entiendo muy bien. Etsy. Tiene un horario único para todo China. Espera un momento. ¿China tiene esta forma? Este mapa es un poco raro, ¿no? Esto es Mongolia. Todo aquí parece muy pequeño, es China, ¿no? A ver. Aquí. Ah, pues sí, mira. Es todo lo mismo. Mira qué grande China, ¿eh? Pues un uso horario. No lo sabía, la verdad. Eso creo que estaba demostrado que no se originó en un laboratorio. Pues no, ahora no. Ahora hay visiones que discrepan con esa teoría, porque dicen que no hay pruebas suficientes para demostrarlo. Es decir, ahora salió un artículo publicado en la revista Science, a nivel científico súper prestigiosa, que lo que decían era que no, que hacía falta saber más al respecto, que no se puede concluir de forma definitiva. Es tremendo esto, porque mira que la confianza en la comunidad científica es muy grande, ¿no? Yo, por ejemplo, que ya sabéis que soy un talibán del cambio climático, o sea, del consenso me fío mucho. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que hemos visto a lo largo del último año es que los consensos... Me parece que ha habido muchas motivaciones políticas, sobre todo en Estados Unidos, con todo el tema, yo creo que exacerbado por la presencia de Donald Trump y esa necesidad imperiosa de que ganaran los demócratas. Hemos visto cómo se han posicionado los científicos muy claramente a favor de los demócratas cuando hacía falta, ¿no? Y yo creo que el ejemplo paradigmático es lo que pasó con las protestas de George Floyd, ¿no? Que estaban todos dispuestos a justificar que se podía salir a manifestarse, pese a que era obvio que la transmisión podía ser peligrosa en eventos muy concurridos, y hablamos de decenas de miles de personas, cientos de miles de personas manifestándose. Y sin embargo, no sé si recordáis la carta aquella que publicaron un montón de científicos distintos en Estados Unidos diciendo que es más importante manifestarse por la opresión y por el racismo sistémico que por el riesgo al coronavirus, lo cual me parece absurdo. Y así, en retrospect, ¿no? Mirándolo desde aquí ahora, desde esta posición, o sea, me parece todavía más absurdo y más lamentable. Anyway. Vale, se está conectando. Vamos a ver si le podemos llamar ya. Avisa cuando veas esto. Por cierto, podéis seguir lanzando preguntas al Discord. Están pendientes ahí los secretarios de prensa, por si queréis. Pero bueno, ya veo que hay bastantes preguntas. Por cierto, que Manuel Devju ha preguntado sobre la evacuación de Wuhan, que eso ya lo tenía planteado. Luego, de todas maneras, preguntaré algo más específico que has comentado en tu pregunta. Pero... Vale, veo que Gato Panda ha preguntado por Xi Jinping. Denis ha preguntado sobre África y Latinoamérica. Joder, es que ese tema es fascinante, pero eso no sé si vamos a tener tiempo. Vale, creo que ya lo ha visto. A ver si le puedo llamar. Hola, Jaime.
Cuidado que estás en directo, ¿eh? Bueno, todavía no se te escucha, pero puedes... ahora te veo en la cámara, vale, perfecto. Déjame un segundo que tengo que hacer unos cambios rápidos para que se te vea. Ah, vale. No, tranqui, sí, joder, las horas que te estamos pillando... Vale. Ha sido un día, bueno, ha sido un día malo. Bueno, está enviando una cosa, Jaime me lo acaba de decir, así que me están escuchando ahora en directo, pero tú te envía A mí tranquilo. no, ¿no? A ti ahora también. ¿A mí también? ¿Qué tal? Pero escucha, si tienes que enviar eso, te dejo en el background y sigo hablando yo y cuando termines me avisas. Vale, nada, es cuestión de un minuto, ¿eh? Ok, 2 minutos. perfecto, venga, pues ahora vuelvo contigo. Bueno, pues... por cierto, Jaime, ahora no se te escucha, pero ¿dónde estás ahora mismo? En Pekín, ¿no? Pekín. Vale, ok. Pues... Ok, perfecto, no pasa nada. Me va a dejar de escuchar, dice. A ver un momento que estoy leyendo vuestros comentarios. Quienes lo demostraron tenían mucho conflicto de interés al respecto. Ah, ¿te refieres quienes demostraron que había el origen era de transmisión entre un animal y las personas humanas? Esto lo ha dicho Red Team. Los yankees. O sea, lamentable me parece lo que pasó con la carta aquella que firmaron los científicos, porque no puedes no puedes estar durante meses criticando a la administración de Trump por cómo está gestionando el COVID, el hecho de que estén organizando citas en la Casa Blanca con gente, incluso en exteriores, con gente muy, muy junta entre sí, sin mantener la distancia de seguridad, como críticas muy abiertas y constantes, como un puñetero ariete, y de repente llega el momento de las protestas, que sabemos que a nivel de popularidad van a afectar a Trump, y dices, bueno, no, vale, es más importante manifestarse por el racismo sistémico porque mata más vidas que el COVID-19. No sé, chicos. No tiene ni pies ni cabeza, en mi opinión. No sé qué opináis vosotros, ¿eh? Igual estáis en desacuerdo conmigo. ¿Qué revistas online sueles leer? ¿Todas? La Weekly, por ejemplo, Neutral también, buenas 2 revistas para empezar, revistas online, claro. Por cierto, para China, yo ahora le preguntaría a Jaime también, pero yo me suelo informar de China a través del South China Morning Post, que tiene alguna cosa polémica, pero la verdad es que me parece un periódico online, un periódico digital muy top para contextualizar diferentes temas de actualidad que tiene que ver con el gigante asiático. ¿Y cuál era la otra que yo también leía mucho? Es que el New York Times, por ejemplo, suele tener bastante buenas investigaciones de China también. Lo que pasa es que, claro, tienen esa perspectiva más estadounidense que, bueno, pues los que sean, si sois aquí defensores de China a muerte, pues no estaréis demasiado de acuerdo. Pero joder, las investigaciones que ha publicado The New York Times sobre la región de Xinjiang, lo que os decía de los uigures, es tremendísimo. Y mira, Alinan hace una pregunta que me gustaría bastante explorar, que es lo de las criptomonedas y el hecho de que el gobierno chino esté buscando la opción de... Espera un momento, me estoy taladrando aquí Vale. El hecho de que quieran regularlo más y ir a saco contra las criptomonedas, porque eso puede afectar de forma directa al precio y sobre todo lo que tiene que ver... Ah, mira, ya está, Jaime. Que es algo que puede afectar directamente a la producción de Bitcoin. Ok. Vale, pues Jaime, te voy a poner... Lo que pasa es que te está llegando Un momento, ¿eh? ¿Te está llegando el sonido a través de los auriculares? Porque oigo... El sonido no es como muy guay. Sí, espera, me los pongo por atrás y si no me los voy a quitar, ¿eh? Vale. Siempre tengo ese problema. A ver. ¿Qué tal? Sigo escuchándolo un poco como... Bueno, me los voy a quitar entonces. Sí. Entonces, venga, a ver, ¿eh? No suele haber eco, ¿eh? O sea que yo creo que no debería haber problema. Ahora no te escucho. Igual tienes que cambiarlo en el Skype.
Ahora sí que te escucho. Ahora, yo te vuelvo a oír. Ahora sí. Yo te escucho perfectamente ahora. Y vosotros también le escucháis bien, ¿verdad? Igual te tengo que subir el volumen un poquito, que te lo voy a hacer ahora. A ver. Pam, pam, pam. Vale, pues ahora me decís vosotros en el chat si le escucháis bien. Pues bueno, Jaime, ¿qué tal estás? Veo que estás muy agobiado enviando cosas. Classic periodista corresponsal en China, entiendo. Es que ha sido un día muy malo hoy, tío, porque justo hoy han, digamos, confirmado el primer caso de un subtipo del virus de la gripe aviar, el H10N3, que es la primera vez que salta a humanos. Entonces, como ya sabes que por el contexto estamos todos muy preocupados y muy alerta a cualquier nuevo virus, especialmente que venga desde aquí, pues entonces hoy ha sido un día de mucho trabajo, bueno, como corresponde, ¿no? Entonces, de hecho, vengo de grabar aquí en exteriores, que venía corriendo, poniendo mi vida en juego en mi motocicleta para no faltar a mi cita contigo. Bueno, muchas gracias por arriesgar tu vida. Pero escucha un momento, ¿qué hora es en Pekín? Si es la 1 de la madrugada, ¿no? La 1:20, sí. ¿Y te has ido a grabar en exterior a la 1? Joder, madre mía, Dios mío, o sea... Sí. Es que aquí para las cosas que son de tele siempre toca de noche. Ah, claro. Bueno, claro, makes sense. Te iba a preguntar... Ah, bueno, claro, es que en España son las 7 de la tarde. Es que como no estoy acostumbrado a grabar estas horas, siempre grabamos un poco más tarde, pero bueno, ya hemos hablado antes. Estamos los dos deslocalizados. Sí. Bueno, para mí es bastante mejor horario que para ti, que me está sabiendo bastante mal. Pero por poner un poco en lugar a la gente, ¿dónde estudiaste tú? ¿Qué estudiaste? ¿Dónde? Yo estudié en Pamplona, en la Universidad de Navarra, estudié periodismo. Y luego, muy prestigiosa Universidad de Periodismo en España. Muy prestigiosa, sí. Bueno, un sitio fantástico, la verdad. Y luego, cuando yo acabé la carrera, digamos que había una confluencia de la parte más dura de la crisis económica con un modelo de crisis de negocio en el periodismo que hacía imposible que... Bueno, yo creo que además a ti no debe sonar muy ajeno, porque yo creo que somos de la misma generación. ¿De qué año eres tú? Yo soy del 90. Ah, yo también, del 90, sí. Claro, pues lo que pasa es que tú igual saliste un poco antes que yo, porque yo hice 2 años de aeronáutica, entonces salí en 2014 de la carrera. ¿Tú saliste en 2012? Ajá, ya. En 2013. Uf, Yo perdí un año. Ah, vale. Tú perdiste 2 años estudiando aeronáutica y yo trabajando en el McDonald's. Ah, vale. Bueno, ahí se ve el privilegio de mis inicios en la universidad. Lamentable por mi parte. Lo siento a todos. Pido perdón. Entonces, vale, terminas la carrera y ahí empieza a entrar el chino. ¿Cómo entra el chino? Sí, bueno, digamos que en ese contexto yo quería irme fuera. No tenía la posibilidad de irme a estudiar a un país, Estados Unidos o por el Unido, que hubiera sido la solución más común. Entonces decidí, digamos, pues hacer de esa tesitura algo que pudiera jugar en mi beneficio. Y entonces irme a un lugar, ¿no? en el que hubiera, digamos, mucha falta de puentes, ¿no? E importancia. Entonces, en ese contexto, cultura, crecimiento, economía, idioma, pues bueno, pues China era la respuesta obvia, ¿no? Pero además, yo leía mucho The Economist, lo leo todavía, y es el único país con Estados Unidos y Reino Unido que tiene sección propia. Cierto. Entonces, me vine aquí y aquí estudié un máster en Relaciones Internacionales y Política China. Pero, ¿y el chino? ¿Cuándo aprendiste chino? El chino empecé a aprender cuando decidí venir aquí. Hostias. Un poco antes. Joder. Sí. Pero, bueno, inglés imagino que sí tenías dominado, porque claro, está un país... Sí. Y chino empecé a estudiar en una academia de Madrid, que yo creo que está todavía abierta, que se llama Academia Bunky. Muy buen sitio para la gente que tenga curiosidad. ¿Dónde está? Pues está en una perpendicular de Gran Vía. Ah, vale. No me acuerdo cómo se llama. Es que yo, en mi primer año de... mi primer año de periodismo estuve estudiando chino creo que era Gaztambide, en Chamberí. Pero me lo dejé porque me puse con una web de cine que monté con unos amigos de la universidad y ya no tenía tiempo. Entonces al final le pegué mucho al cine y el chino lo dejé de lado.
Ya. Mi Bueno, profesora decía es que si se me no- daba muy bien la pronunciación de los acentos, ¿eh? El ni hagao. Pero Lo veo, lo veo, lo ahí, veo, lo veo, lo veo. ahí se quedó. Que, vale, entonces, te vas a China y ¿te vas con alguna cosa ya cerrada de periodismo, de corresponsalía o nada? No, digamos que en ese contexto para mí yo había descartado un poco la idea del periodismo como profesión, ¿no? Y entendía el periodismo y la comunicación como un activo personal que acompañaría mi carrera en otros ámbitos. Y entonces pues empecé a colaborar con radios como comentarista, tal, pero en realidad no como a tiempo completo. Y en realidad yo tengo una carrera periodística bastante poco ortodoxa, porque en realidad yo básicamente antes de empezar en el país, en la corresponsalía aquí, yo había hecho 2 semanas de prácticas en un diario digital que se llama, porque todavía existe, aunque ya no es tan exitoso como antes, laformación.com. Y fue pues a partir de entonces, ¿no? Pues más el hecho de estar, digamos que mi trayectoria periodística está más ligada al hecho de estar aquí, a este país y a sus peculiaridades que haber pasado por una reacción. Y luego entiendo que te contacta el país porque le sale como una necesidad de que no tienen a nadie, ¿no? Sí, exactamente. Había un puesto vacante aquí. Y claro, aquí es que no es un sitio fácil, ¿no? No es un sitio por conocimiento y por muchas otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues era un poco la decisión que tomó la corresponsal jefe en ese momento y digamos que me abrió la puerta a esta etapa que ha sido fascinante, ¿no? Si me dejas preguntarte 2 cosas. Bueno, ¿esto qué año es cuando empiezas con el país? 2019. 2000, ostras, ¿y a qué altura del año? Mayo. En mayo, vale. Y Yo empecé, mira, Emilio, para que te hagas una idea, yo empecé en mayo en el país y en julio, o sea, habiendo pasado 2 meses por reacción, ¿eh? Y en julio estaba cubriendo las protestas pro democracia en Hong lo del Kong. paraguas, lo de los paraguas, ¿no? Bueno, la de las paraguas fue primero en Es verdad. 2014. Esta, digamos, es la última oleada que duró, pues, prácticamente hasta que la pandemia la apagó, ¿no? Y en ese contexto estoy pensando. O sea, quería hacerte una pregunta, perdóname el atrevimiento, pero a nivel personal, ¿qué tal es la adaptación en China? Porque a mí, los amigos que me han dicho que han estado viviendo en China me han dicho que es un sitio un tanto hostil a los extranjeros, al menos para relaciones con los locales, ¿no? Luego, si haces amigos internacionales es otra cosa, pero que las relaciones con los locales son un poco más difíciles. Una pregunta muy complicada que me haces. Ya lo sé, pero eso te he dicho el atrevimiento. ¿Cómo es China para un extranjero, digamos? Sí. O sea, tú llegas ahí, ¿qué haces? ¿Cuál es tu vida social? Bueno, a ver, en mi caso particular, yo tuve la suerte de que yo llegué al campus de la universidad, además una universidad que es muy internacional, porque es una de las más prestigiosas del país, es Tsinghua, que es donde estudió, por cierto, Xi Jinping. Somos alumni. Y entonces, digamos que eso amortiguó mucho el salto cultural, ¿no? China para los extranjeros, por ponerlo en lo más corto posible, porque esto podríamos desarrollarlo mucho, ¿no? Es un lugar en el que desde una perspectiva material es muy fácil tener una vida muy cómoda, ¿no? Los costes de vida en algunos aspectos son muy altos, por ejemplo, alojamiento, productos internacionales, etcétera, pero luego hay toda una serie de servicios que son muy baratos, ¿no? Y que hacen que una vida sea mucho más cómoda que en los países de origen, ¿no? Al mismo tiempo, es una sociedad que es en gran medida impermeable al extranjero. Aquí siempre vas a ser un forastero y aún más porque hay una diferencia étnica que le subraya eso, ¿no? Claro. Y entonces eso hace que sea muy complicado romper esa barrera y formar parte de una comunidad social puramente china. Porque luego además, hay barreras sociales, políticas, culturales, etcétera, ¿no? Lingüísticas,
Y eso hace, digamos, que la comunidad internacional se conforme en una especie de burbuja en la que la gente actúa con mucha libertad precisamente porque está desgajada del resto de la sociedad. Entonces, digamos que está libre de cualquier convención que gestiona o que limita su comportamiento en sus países de origen, ¿no? Y luego, más allá de eso, hay otra derivada, que es el hecho de ser periodista aquí, que hace todo aún más complicado, ¿no? Y la dimensión política que en el día a día puede pasar desapercibida, pero que subyace, ¿no? en las relaciones interpersonales y también, pues, por ejemplo, en forma de inseguridad jurídica o en decisiones arbitrarias de la autoridad, ¿no? Que para gente que viene de fuera pueden ser muy chocantes. O sea, que entiendo que a nivel de conseguir, cuando llegas, pues, fuentes para poder contactar cuando necesites algún experto, entiendo que eso es más algo que conseguiste a través de la universidad, ¿no? De las amistades que hiciste allí, que más adelante, ¿no? Bueno, es que conseguir fuentes es de lo más complicado que hay aquí. Ya, me puedo imaginar. Pero hasta para las cuestiones más inocentes y más de relacionadas con la vida diaria es muy, muy, muy complicado, muy complicado. Muy poca gente quiere hablar, los que lo hacen nadie quiere dar su nombre y luego si hablamos de académicos, al final... Pues es uno de los grandes problemas del periodismo aquí, yo creo, ¿no? Que es muy complicado, primero, encontrar voces y luego voces que sean auténticas. Y que sean honestas, ¿no? Claro. Claro, que por el hecho de saber que están frente a un periodista, ¿no? Que desarrollen un discurso propio y no lo que se supone que tienen que decir, ¿no? Yeah. Que el hecho... O sea, lo que es una realidad es que aquí... las opiniones disonantes, digamos, tienen aparejado o pueden tener aparejado un castigo, ¿no? No quizá un castigo penal, pero sí un castigo social, ¿no? Y digamos que daña y erosiona. Te tachan con sangre de cordero la puerta de tu casa por haber hablado con la prensa, ¿no? Algo así. Escucha, entonces, vale, pues ya has conocido un poco más ese contexto que me interesaba mucho porque, joder, ser un periodista en China es un titular grande. Pero decías, mayo de 2019 empiezas con El País. ¿Cuándo te enteras tú? ¿Cuándo te recuerdas el día en que empiezas a escuchar se está liando parda en Wuhan y decides irte a Wuhan? Sí, o sea, eso me acuerdo y no me voy a olvidar en la vida, vaya. Además coincidió que yo estaba cubriendo las vacaciones de mi corresponsal jefa esas navidades. Entonces, desde finales de diciembre empezó a haber el rum de que había, bueno, pues una serie de neumonías en Wuhan, que no se sabía muy bien de dónde procedían y etcétera, ¿no? Finales de diciembre de 2019. Entonces, bueno, pues eso que pasa y que se queda enterrada en la marea del día a día, bueno, pues van pasando los días, Entonces, yo me acuerdo que la primera noticia, que además yo creo que fue la primera noticia que publicaron en El País, fue el 7 de enero, cuando los medios oficiales reconocen que las neumonías de Wuhan, que en este momento los casos eran menos de 10, se debían a un nuevo coronavirus recién descubierto. Esa es la primera noticia que publicamos, el 7 de enero. De aquella se dice, por ejemplo, que no es transmisible entre humanos. Como estamos diciendo hoy, el virus H10N3 que se ha detectado, lo cual no quiere decir que vaya a pasar lo mismo, por supuesto, no, porque lo digo para ponernos en, digamos, sí, en perspectiva, ¿no? Y el 10, y luego, pues yo creo que es el 9 o el 11, hay la primera víctima mortal, que es y digamos que luego ahí todos los hechos se aceleran, pasan un par de semanas. El siguiente fin de semana es cuando la situación se descontrola. Hay los primeros casos fuera, creo que son en Tailandia,
Uno es en Tailandia seguro, el primero fuera es en Tailandia, el segundo creo que es, sé que había unos sospechosos en Corea del Sur, no estoy seguro dónde fue el segundo, pero bueno, digamos que ya había, ¿no?, casos en la zona y las infecciones pasan de los cientos, ¿no? Se cuenta por cientos en Wuhan. Y entonces yo el 22 de enero, por la mañana, es cuando el Consejo de Estado convoca la primera rueda de prensa al respecto, aquí, no muy lejos de mi casa. Me voy en moto, como me he ido hoy, me he vuelto para Como hablar casi te contigo. matas hoy. Exacto. Y entonces, bueno, pues el director adjunto del periódico de aquella me dice que sí quiero ir a Wuhan, ¿no?, que era algo que yo había propuesto hacía unos días. Entonces dije que perfecto, lo hablamos y me fui de aquí esa misma tarde, la tarde del 22 y tarde-noche, ¿no? Entonces, bueno, de aquella a Pekín vivía la normalidad, pero llegar al aeropuerto ya era llegar como a otro entorno, ¿no? Al aeropuerto de Pekín. Y al aeropuerto de Pekín, sí. Entonces embarqué para Wuhan, que no había nadie, o sea, éramos nada 10 personas, el avión estaba vacío. Pero un momento, antes de seguir, en el aeropuerto. Esta historia la sé de Vale, no, pero él. O sea, que si no me paras te colonizo aquí en Twitch. No, es perfecto, para eso está. Pero cuando llegas al aeropuerto, ¿por qué dices que te encuentras con algo diferente? ¿En qué sentido? Porque había otra atmósfera. Porque Pekín vivía la normalidad. En Pekín no había preocupación, digamos, preocupación palpable, visible, ¿no? Pero el aeropuerto era otra cosa, era otro ambiente. Todo el mundo llevaba mascarillas y había una tensión, ¿no?, que se veía sobre todo en la puerta de embarque del aeropuerto, del avión a Wuhan. ¿Y cuántos has dicho que erais en el avión? Entonces, 12. ¿Y tú ibas con mascarilla o todavía no estabas como tan alertado? Yo iba con mascarilla, sí, porque justo antes de irme, aquí las mascarillas ya sabes que son bastante normales, que de hecho aquí se usan sobre todo para la polución. Claro. Es una de las cosas que me resulta más chocante de todo, digamos, de la perspectiva de ver todo lo que ha pasado, ¿no? Yo cuando tenía amigos aquí que me venían a ver o familiares, todo el mundo me pedía que le comprara mascarillas para hacerse una foto, ¿no? O sea, era algo que era completamente ajeno. Y entonces yo cuando me fui para el aeropuerto, que sabía que iba a Wuhan, porque en principio iba solo para 4 días. Pero bueno, yo estaba un poco preocupado porque estaba pasando esto y tal, ¿no? Y entonces yo fui a la farmacia aquí al lado de mi casa y no había mascarillas, o sea, no pongo más caras, tal. Entonces yo me fui con dos que tenía aquí en casa, una la de limpiar el arenero de mis gatos. Y pues, además se supone que una mascarilla normal con la contaminación la puedes usar como una semana. Ojo, que te acabas de ganar muchos amigos en el chat con lo de los gatos, ¿eh? En sí, plural. Bueno, alguno aparecerá por aquí. Entonces cuando llegué allí, luego ya descubrí que era imposible. Además yo dije, bueno, ya la compraré allí. Y luego cuando llegué allí, efectivamente no había nada, ¿no? De hecho, esa primera noche que voy a un supermercado, todo el supermercado está lleno, menos la estantería de las mascarillas está completamente vacía. Y entonces... ¿Y qué es lo primero que ves cuando aterrizas en Wuhan? Porque el aeropuerto de Pekín has dicho que había mucha tensión, pero en Wuhan, ostras, tendría que ser como otro nivel. Estaba desierto, completamente desierto. Yo de hecho me esperaba que iba a haber mucha más acción y estaba completamente desierto y me sorprendió. Y bueno, eso me acuerdo perfectamente porque bueno, me cambió un poco la vida, ¿no?, aquel día. Entonces yo aterricé como cerca de la medianoche, me cogí un taxi al hotel. En el taxista me dijo, llevo esperando aquí 5 horas porque no hay nadie. Entonces yo llegué al hotel, además, bueno, era un buen hotel, y había cogido un buen hotel porque había hablado con el compañero del ABC que me dijo que él iba a ir también a la mañana siguiente, pero yo quería ahorrar un poco, porque yo, como era novato en el periódico tal, quería hacer méritos. Me dijo, no, yo solo voy si vamos, hay que ir a un hotel bien, que te garanticen, tal. Además, Pablo decía que él no iba a comer allí, que él se iba a llevar bocatas, él estaba en Shanghai, que se iba a llevar unos bocatas hechos de Shanghai
2 días, entrar y salir y a correr. Y entonces yo dije, bueno, va, me dejé llevar por su consejo y me cogí un hotel bastante bueno, ¿no? Y entonces llegué, me fui a la habitación, tal, y me bajé al supermercado a comprar la cena. Que bueno, como te dice, no había mascarillas, ¿no? Entonces volví a subir, me comí algo rápido y a la 1 de la mañana reviso que no haya pasado nada y me acuesto. Y a la 1:20, de digamos, las primeras horas del 23 de enero, es cuando el gobierno chino anuncia que va a cerrar la ciudad de Wuhan a partir de las 10 de la mañana del día siguiente. Lo cual no entré porque estaba dormido. Entonces esto 1:20, 20 minutos después de que tú subas con la cena y te metas en tu habitación. Al día siguiente. Yo me había acostado, yo me había dormido. Sí, no, ese día. Yo me había dormido a la 1. A la 1:20. Vale. Entonces tú te levantas por la mañana y ya estás confinado, no puedes salir de Wuhan. Ah, bueno, eso es un momentazo, porque yo me levanté por la mañana. Además, yo no había avisado al periódico. Yo no había avisado al periódico de que había llegado, porque, bueno, me equivoqué, ¿no? Pero bueno, yo pensaba que daba por hecho, que sí, pues como si te coges un vuelo ahora, ¿no? Pues que el avión se estrella, ya lo verás en Reuters, pero si no, pues he llegado. Pero claro, yo no sabía, ¿no? Esto, ¿no? Y entonces yo me desperté a las 8:30 y tenía, no sé, 50 noticias. Llamadas, mensajes, todo. Entonces tenía digamos, una lista de mensajes de la editora de Sociedad, de la sección de Sociedad, que empezaba, digamos, que era en episodios de 20 minutos, desde mis 2 de la mañana hasta 20 minutos. Oye, ¿dónde estás? Por favor, no sabemos nada de ti. Hay gritos en la redacción. ¿Estás bien? Y el último, 5 minutos antes. Entonces de que yo mirara el móvil. Entonces le dije, pues bueno, y además me fui a dormir con el móvil en silencio, como corresponde, ¿no? Y entonces justo me llamó y me dijo, oye, que han cerrado la ciudad. Y yo lo escuché, pero no lo entendí del todo muy bien, porque yo llevaba 5 minutos despierto o menos. Y sobre todo porque es que ahora decimos, no, confinamiento, cerrar una ciudad. Tal, claro, pero en ese momento normal, no tienes ni idea de lo que se refiere. Claro. Y luego, sobre todo, y más importante, Emilio, en aquel momento no se sabía nada del virus. O sea, ahora, digamos que gestionamos esta amenaza con cierto conocimiento, pero de aquella era un coronavirus que se había descubierto hace 2 semanas. O sea, que no se sabía nada, no se sabía de dónde venía, todavía no se sabe, probablemente no se vaya a saber nunca. No sé cómo se transmitía, cómo se trataba, cómo afectaba, no se sabía nada. Entonces, de repente, tú lo que sabías es que pues había unos números que iban creciendo, ¿no? Entonces, claro, que digamos que hay una incertidumbre que se pierde, ¿no? Que está en los periódicos, pero en los libros de historia no. Claro. ¿no? Y que es lo que hace esos días tan emocionantes, ¿no? La pregunta entonces, que tengo yo es, el jefe de internacional del país, aparte de estar contento porque estás sano y salvo, ¿cuánto de contento se pone porque tengan a un periodista dentro de Wuhan en el momento del confinamiento de la que sería la mayor historia del siglo XXI? Big deal. Bueno, pues hombre, yo creo que sí, contentos todos, ¿no? Pero además es que... Pero vale, tú estabas contento, pero ¿estás acojonado o no? Sí, hombre, sí, un poco, sabes que un poco también, pero ahora te cuento, digamos, cómo fue el procedimiento. Pero es que yo en ese momento no lo sabía, pero es que corresponsales, digamos, internacionales, de medios, éramos La BBC 6. seguro, porque recuerdo ver un vídeo de la BBC dentro de Wuhan, ¿no? ¿No? Ah, pues estaría grabado justo fuera, porque... O de los días antes. Es que hubo muchos periodistas que se fueron la semana anterior y cuando anunciaron el cierre, por increíble que parezca, se fueron. Que de hecho bueno, 6, te iba a decir, sí. El Mundo, El País, el Financial Times, el New York Times y 2 diarios holandeses. Que no me acuerdo. Joder. Y entonces, además, claro, sí, es que es lo más salvaje que te puedas imaginar, porque es una historia
donde toda la atención del mundo está volcada en un lugar que además no es solo información, no es, qué sé yo, no es una final del mundial, ¿no? Es que el bienestar, la supervivencia casi de la gente está volcada en eso que está pasando en ese sitio, ¿no? Y es un sitio al que nadie puede entrar. Bueno, y del que nadie puede salir, claro. Bueno, entrar luego sí se podía. Pero bueno, en esa primera semana no. Entonces, claro, digamos que eso para un periodista es una bomba. Sí, brutal. Es lo más que dices, no te puedes imaginar un escenario más, no sé, o sea, escenario ideal, ¿no? Y entonces, de hecho, yo de eso lo procesé después, porque justo después de colgar con la jefa de sociedad, ¿no? De la sección de sociedad, yo vi que tenía una nota de voz del corresponsal de la tele australiana, que es un chico que se llama Bill Birdle, que vino en el avión conmigo por la noche. Y entonces me dio una nota de voz que me enviaba a las 4 de la mañana y me decía, oye, debes dormir muy profundo, tal, no sé qué, a nosotros van a cerrar la ciudad, a nosotros nos ha dicho el director de la cadena que salgamos. Entonces, bueno, nos estamos yendo al aeropuerto. Escríbeme, cuídate, no sé, y ya hablaremos escríbeme cuando lo leas y tal. Entonces yo le llamé y le dije, y me dijo el tío, oye, ¿dónde estás? Y le dije, sí, estoy en pelota, y me acabo de despertar de la cama. Y me dice el tío, estás solo. Y ese fue el primer momento en el que, digamos que me impactó, ¿no? Que me di cuenta. Pero bueno, te dijo que estás solo, pero él no sabía que había los dos holandeses en New York Times. Sí, no lo sabía. Vale. Pero bueno, digamos que todo el mundo se estaba yendo, ¿no? Porque además a esa hora a mí ya no me daba tiempo de llegar al aeropuerto, ¿no? Y acto seguido me dijo, date cuenta la historia que tienes en las manos. Que es lo que hablábamos antes, ¿no? Entonces, esa, digamos, fue la segunda sacudida y cuando yo me di cuenta de que, bueno, pues de que había un trabajo que hacer, ¿no? Y bueno, pues como además de hecho tenía que arreglar el lío de la noche anterior, que no había avisado que había llegado y tal, pues me salí enseguida a la calle y ya empecé a hacer las crónicas desde entonces. Entiendo que la mayor parte del tiempo le dedicaste escribiendo crónicas, pero también me suena que hiciste vídeos y bueno, también cosas para la radio, ¿no? Sí, o sea, digamos que lo principal era la crónica que hacía cada día, pero luego había una afluencia de medios, había una demanda de medios enorme porque todo el mundo quería saber qué pasaba y no había nadie, ¿no? De hecho, yo el primer día recibí pues por lo menos 20 correos distintos de 20 programas de la BBC. ¡Ostras! Porque no están centralizados. Fíjate qué excepción, la BBC que lo tenemos de modelo y tal. No están centralizados los servicios de producción, digamos, ¿no? Entonces, bueno, yo en ese primer día acepté algunas y tal, luego me di cuenta que no podía. No dabas abasto, ¿no? Tiempo y mi energía era muy, pero bueno, muy limitada. la BBC paga bien, ¿no? Porque, joder. Pues sabes que a mí... Y debe ser 4 y me pagaron 1, yo creo. Porque yo en ese primer momento como que no me enteraba muy bien de dónde iba la cosa y tal. Y decía, sí, tal. Sí, bueno, llámame, no sé, estoy por aquí caminando, ya te contestaré, tal. Y nada, sí, bueno, luego también hacía sobre todo la radio con la SER, digamos, a lo largo del ¿Y cómo día, era, ¿no? la ciudad a pie de calle? Porque tú estabas diciendo antes lo de hablar, entrevistar a gente local, ¿no? Pero en este caso, claro, se haría incluso más difícil porque la gente está aterrorizada por todo el tema del virus. Pero aún así, joder, escribiste un montón de crónicas, ahí sí que conseguirías entrevistar a gente. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, es que yo creo que la situación era muy excepcional, ¿sabes, Emilio? Al final, la gente, digamos, no estaba atenazada por dónde fueron sus declaraciones y tal. La gente no sabía si iba a estar viva al día siguiente, ¿no? Por mucho que nos parece una exageración. Entonces, bueno, yo creo que la gente se soltaba. Digamos que había como la humanidad en acción, ¿no? Pues al final, oye, si tú ibas al supermercado y la gente estaba comprando y tal, pues le preguntabas a uno y pues o te gritaba o más o menos te decía, ¿no? Pero era,
sí que en ese sentido era más fácil hablar, aunque es verdad que las calles y los sitios estaban casi vacíos. También es verdad, además, que las autoridades estaban muy sobrepasadas, entonces nadie estaba prestando atención a un periodista extranjero que de normal sí que sería el caso, ¿no? Y le prestaría mucha atención. Y entonces, bueno, pues al final así pues vas tirando y vas, digamos, uniendo retales con las voces de la gente que está en esa ciudad e intentas transmitir ese momento tan difícil de imaginar. Entonces, me están preguntando en el chat que todo el tiempo se quedó en el hotel. Estoy evidentemente seguro que sí que te quedaste en ese hotel, lo cual hace doblemente meritoria tu decisión de irte al hotel bueno, porque ahí sí que ya no te van a cambiar. Si llegas a elegir el hotel malo, te quedas en el hotel malo, pero como si elegiste el hotel bueno, a tomar por culo. Claro. De hecho, además, yo cuando tuve esa llamada dije, bueno, además que cerraron la ciudad y la cerraron sin plazo de tiempo. Cerramos. Ya veremos. Entonces yo dije, bueno, yo me hago colgar y mirar alrededor de la habitación, que estaba muy bien en el Sheraton, y dije, bueno, la verdad que si me tengo que pasar aquí un mes o 2 meses, pues me los pasaré, por lo menos estar cómodo. Déjame adivinar, lo primero que hiciste fue abrir el minibar a ver qué tipo de alcohol había disponible, ¿no? No, pero sí que pensé, por ejemplo, que era una cosa que me decía Pablo, que los hoteles grandes es donde es menos probable que tengas problemas de suministro. Claro. Porque ahí, y además en aquellos días, en esos primeros días, no se sabía qué iba a pasar. De hecho, pues había rumores de que el ejército iba a establecer un convoy especial para proporcionar suministros por si la ciudad se quedaba desabastecida, que en algún momento se temió que fuera posible, ¿no? Y que había escenas pues, de pánico en los supermercados y tal. Pero bueno, si yo me quedé en mi hotel y la verdad que estuve dentro del contexto, bien. Agradecí tener... Pero además, ¿sabes qué pasa? Era como una pequeña... El único lugar seguro era cuando yo estaba en la habitación. Yo sabía que allí no entraba nadie más, que abría la habitación, ventilaba, tenía mi protocolo, mi zona donde dejaba todas las ropas y me desinfectaba con muchísimo cuidado. Entonces yo sabía que en cuanto estaba ahí, era el único lugar en que estaba seguro y me podía relajar. Porque el resto del tiempo, bueno, sobre todo que digamos que tienes la adrenalina de aprovechar ese momento y de contarlo, y la responsabilidad informativa también, ¿no? De hacerlo. Sientes los millones de ojos encima de cada palabra. Dices, claro. Y entonces para mí estar ahí, esa guarida era muy importante también psicológicamente. Y en ese contexto, ¿qué tal las autoridades chinas? Porque claro, has dicho que sois 6... Eso China lo sabe que sois 6. Entonces, ¿llega algún punto en el que notas algo? ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, sé a lo que te refieres. Vale, sí. Un instante que voy a mandar una cosa. Yo creo que nunca llegaron a saber a ciencia cierta. Podrían, si hubieran querido, pero nunca llegaron a saber a ciencia cierta quién estaba allí, porque es que en ese momento tenían otras prioridades. Es que el virus estaba fuera de control en ese momento, ¿no? Un virus que no es como ahora, que no se sabía qué era, no se sabía cómo se contagiaba. Entonces en ese momento pues que hubiera 6 tíos por ahí caminando, hablando con la gente. Luego, además, nuestra información tampoco puede ser muy crítica porque no tenías acceso a ningún lado, ni a los hospitales. Quiero decir, al final las calles estaban desiertas, los hospitales a reventar, casi todo tenían seguridad en la puerta, en alguno te podías intentar colar. Yo en uno lo conseguí y al final y no me metí, decidí no meterme porque me parecía una temeridad. Arriesgar demasiado. O sea que al final tampoco había tanto espacio para una información que realmente... Entonces, pues estaban otras. Y ¿cómo era porque, claro, muchas de las cosas que se han criticado de ese primer periodo de la pandemia es la transparencia del gobierno chino. Tú estás diciendo ahora mismo que en ese caso era muy hermético todas las zonas en las que podías conseguir ese tipo de información extra, tanto hospitales y luego lo que te llega por parte de las fuentes de información gubernamentales, pero... A nivel de reporterismo y en las semanas posteriores,
tanto en Wuhan como luego ya porque te repatriaron directamente desde Wuhan, ¿verdad? A España. Eso es. Sí, ¿Cómo era la información que llegaba desde el gobierno? ¿Teníais vosotros también la impresión como corresponsales de que el gobierno chino no estaba contando ni la mitad de lo que estaba pasando? A ver, yo cuando estaba allí en Wuhan, y además eso es algo que me preguntaron mucho cuando volví y después, ¿no? Yo no tuve de hecho, cuando volví, en repetidas ocasiones dije que yo creía que los datos que había, si no se correspondían a la realidad, no respondían no tanto a una voluntad oscurantista como sería lo lógico tratándose de este país, sino sobre todo a una incapacidad práctica de realmente saber y tener unas cifras exactas sobre lo que estaba pasando, ¿no? Eso por un lado. Yo creo que si en algún momento hubo una... a ver, quiero ser cuidadoso con mi verbalización. Si en algún momento hubo un retraso a la hora de informar o la retención de cierta información clave, eso se produjo en las semanas anteriores al estallido del brote en Wuhan, particularmente en dos momentos. A finales de diciembre, probablemente por parte de las autoridades locales y provinciales que no informaron al gobierno central de la gravedad de lo que estaba pasando. Li Wenliang, el doctor que falleció, su caso es el 31 de diciembre, creo, pero también hay después una segunda ventana de al menos, no me acuerdo, no recuerdo exactamente, creo que son 10 días. A primeros de enero me suena, ¿no? 10 días a primeros de enero en los que el gobierno, los documentos del Politburó reflejan que se conoce la gravedad de lo que está sucediendo y no se informa a la Organización Mundial de la Salud. Esto, digamos, que son hechos prácticamente probados y son hechos por los que, de ser ciertos y de ser, digamos, acreditados como tales, debería haber responsabilidad, ¿no? O sea, yo suelo decir que la responsabilidad, digamos, la rendición de cuentas sobre esta pandemia que ha causado más de 3,5 millones de víctimas mortales tiene que empezar de manera necesaria en Wuhan y en la reacción de las autoridades locales, provinciales, centrales, etcétera, ¿no? Y por eso es tan importante saber qué es lo que pasó allí entonces y dónde está la negligencia, porque a todas luces existe y existió. La información de la que luego se comunicó más adelante, pues eso, finales de enero, principios de febrero, es una información, digamos que ya no es el momento crítico, ya se había pasado. Y además, digamos que hay un segundo estadio en el que la responsabilidad también pasa a formar parte de los terceros países como el nuestro, ¿no? Donde las autoridades hicieron oídos sordos a lo que estaba pasando y no se prepararon y no tomaron las medidas necesarias que en países de la zona vecinos se estaban haciendo y que explican por qué, con la excepción de este último rebrote, oleada de rebrotes en el continente, han tenido mejores datos hasta ahora, ¿no? Entonces, quiero decir, por resumir mi argumento, que creo que es importante, creo que es importante, o al menos... sí, esto me parece importante. Me gustaría que fuera una idea central de nuestra charla. Que la responsabilidad. Que las autoridades no compartieran información al principio no justifica la negligencia de los gobiernos occidentales, pero tampoco al revés. Y por eso saberlo es importante. ¿Y cómo se está viviendo allí ahora esta nueva especulación, renovada especulación sobre esa tesis o doble tesis que hay ahora mismo que se baraja, ¿no? Que es o fuga de laboratorio o transmisión directa de animales a humanos? ¿Cómo lo estáis viviendo allí eso? Bueno, aquí las autoridades han sido
muy claras, digamos, rechazándolo de manera frontal y muy firme, ¿no? Aquí hay un detalle importante que hay que tener en cuenta, que es que China lleva haciendo gestión de daños a raíz de la pandemia desde marzo de 2020. Claro. China sabe que lo que ha pasado aquí ha sido tremendamente grave, ¿no? Digamos, probablemente el episodio que más ha trastocado la cotidianeidad global desde la Segunda Guerra Mundial y del que muchos países le podrían exigir, digamos, una rendición de cuentas, ¿no? Entonces, desde entonces, China y su propaganda ha puesto en marcha varias líneas de acción destinadas a relajar esa presión, ¿no? Por un lado está, digamos, los gestos de altruismo que le retratan como una potencia responsable. Pues, por ejemplo, sí, sus dedos son apropiados. Por ejemplo, la donación, venta de mascarillas y equipamiento sanitario en la primera oleada en marzo, etcétera. La donación de vacunas a países subdesarrollados digamos, en esta segunda etapa. Y luego también, pues, una campaña de desinformación que ha buscado, porque China desde el primer momento ha rechazado el origen en territorio, ¿no? El bulto con respecto a que el virus empezó en Wuhan. Y además, para la gente que seguimos el país de cerca y que hemos visto el virus de cerca, como casi todos, ¿no? Es realmente espectacular, chocante, ver esa, digamos, la valentía que requiere tratar de cambiar la narrativa global sobre la marcha, ¿no? Delante de los ojos de todo el planeta. Y decir que no, el virus no empezó en Wuhan, que eso no se puede Que empezó en decir. Estados Unidos, o que empezó en... Claro, sí, que empezó en Fort Detrick o lo que fue. Y eso quiere decir, entonces, pues ha habido muchas líneas de acción. Una, por ejemplo, ha sido hablar y hacer mucho énfasis en los productos, en la transmisión del virus a través de productos congelados. Por ejemplo, cuando aquí en Pekín hubo un rebrote, digamos que se vinculó al salmón supuestamente contaminado procedente de otros países. Y luego digamos que ha habido varios rebrotes que tenían esto como patrón común. Algo que científicamente es muy poco probable, como decía el informe de la Organización Mundial de la Salud, y que además otros países que tenían el virus controlado y que tienen un alto porcentaje de importación de productos congelados, como Taiwán o Nueva Zelanda, no se ha replicado estos casos. Y digamos, eso ha sido una línea de acción. La segunda ha sido hablar, pues eso, de Fort Detrick, los laboratorios militares de Estados Unidos, los juegos militares en Wuhan un mes antes a finales de 2019. Entonces, China ha tratado de cambiar esa narrativa sobre la marcha y, desde luego, pues, digamos, la investigación sobre el origen del virus ha formado parte de eso, ¿no? Y se enmarca en esos esfuerzos. Y, por cierto, me pregunta una cosa que no hemos terminado de decirnos, pero ¿cuándo te repatrian a España? Es apenas como 2 semanas después de estar en Wuhan, ¿no? Sí, es el 31 de enero. O sea, digamos que cuando más o menos pasan esos primeros días del virus y, digamos, ver un poco lo que estaba pasando, el siguiente gran tema se convierte en cómo van a sacar a los ciudadanos extranjeros, ¿no? Que es una iniciativa que empieza, como siempre, Estados Unidos y a la que se van sumando países, Francia, Japón, Corea del Sur, Y entonces, al final, digamos que todo el mundo se ve obligado a sacar a sus ciudadanos. Y que, bueno, que también es muy emocionante, digamos, ver digamos, esos cálculos diplomáticos desde dentro, ministerios, Unión Europea, países, autoridades chinas, tal. Y al final se concretó sobre la marcha. Nosotros, de hecho, íbamos a salir con los franceses y es un mismo día por la mañana. Tengo un terrorista ahí. Un gato terrorista. Nos dijeron que nos íbamos con los británicos y nos fuimos con los británicos en un vuelo, digamos que era una operación del gobierno británico con un avión de la aerolínea Wamos,
que era española. Entonces, bueno, digamos, hubo acuerdos y salimos eso el 31 de enero. Además, fue una cuestión bastante simbólica porque fue la última operación del Reino Unido como país europeo, porque al día siguiente fue cuando dejaron, además fue un momento muy, muy, muy emotivo, como te puedes imaginar. Porque además, o sea, nosotros salíamos y no sabíamos bien cuáles eran las condiciones en las que íbamos a salir, ni qué iba a pasar, qué iba a pasar si no podía salir, ¿no? Entonces luego ya fue cuando vinimos a España, hicimos dos semanas de cuarentena en el Gómez Ulla. De hecho, curiosamente, te diré como curiosidad, yo soy el primer español al que le hicieron una PCR. ¡Anda! Mira. ¿Por la napia o por la garganta? Garganta. Sí, porque nosotros teníamos toda una planta de aislamiento para los 15 españoles que veníamos de Wuhan y entonces al poco de llegar pues nos hicieron una PCR, ¿no? Y además, bueno, es que ahora se nos ha olvidado, pero de aquella fue un operativo... no, me puedo imaginar. O sea. Súper notorio, ¿no? Y entonces nos hicieron las pruebas y coincidió que yo tenía la primera habitación, la 1701, entonces pues empezaron por mí. Y nos hicieron ¿Qué coño hacían los otros españoles que estaban contigo? Has dicho 15, ¿qué coño hacían en Wuhan? Pues mira, la gran mayoría eran parte del cuerpo técnico de un equipo de fútbol que se llama el Wuhan Shangwen, que está gestionado, digamos, a medias por una empresa española. Entonces todo el cuerpo técnico era español. Entonces, todos los que no habían ido de vacaciones estaban en la ciudad. Sí, me pasa a veces. Pero queda continúa. Sí, queda guay, queda muy a matar. Y bueno, y luego pues había gente que digamos que simplemente vivía allí, ¿no? Pues qué sé yo, una chica que estaba casado con un chico de allí, un poco de todo, otro que trabajaba en una empresa. Bueno, sí, eso ya me encaja. Gente normal, gente que se había ido a buscar allí a buscar la vida, ¿no? No había nada. Bueno, y luego yo... Hombre, lo del equipo técnico de fútbol es bastante random, ¿eh? La verdad, me voy a mentir. Que me parece bastante random lo del equipo técnico del Wuhan Football Club. Bueno, pues sí, una conciencia, pero divertido, sí. La verdad. Había uno también que era mitad australiano, que estaba dando la vuelta al mundo en bicicleta. Había salido a Australia y le pilló en un pueblo de la provincia y ahí se quedó. ¡Ostras, qué bueno! ¿Y escribiste crónica sobre este pavo o no? Y yo sobre este no, pero del mundo sí escribió sobre. Vale. Y otro uno que era un pianista, un violinista muy reconocido, sobre ese sí escribió un perfil, que daba clases en la Universidad de Wuhan de música. Un tío, bueno, de primer nivel, ¿no? Y polaco, hispano-polaco. Y sí. O sea que bueno, y luego, pues eso, desde el punto de vista humano, la experiencia de estar, además en ese contexto, en esa nebulosa, digamos, de la incógnita que dejábamos atrás, estar 2 semanas en un hotel en un hospital militar, donde nos trataron fantásticamente, por cierto, te diré. Rodeado de gente que no conoces y sin poder salir del mismo espacio, pues bueno, el humano es muy divertido. De hecho, una pregunta que me hace uno de los espectadores, Manuel de Fjord, que dice: ¿qué es lo que pensabas cuando estabas ya en España repatriado? ¿Creías que... O sea, ya tenías la sensación de que iba a liarse parda también en España o no? Mira, sabes que esa es una cosa a la que he pensado mucho, porque, y que en parte creo, o sea, del mismo modo que creo que la autocrítica y la crítica a la reacción del gobierno y de las autoridades es fundamental para entender por qué estamos tan mal como estamos, yo creo que se tiene que incluir de manera necesaria la autocrítica, ¿no? Y yo creo, esto es algo en lo que he pensado mucho, que yo debería haber hecho mucho más énfasis en la proximidad del virus y su gravedad, ¿no? Yo cuando salí,
digamos que yo pensaba que iba a venir aquí, pero no pensé que iba a suceder de una manera tan, por un lado, tan rápida, y en segundo lugar, que nos iba a pillar tan desprevenidos, ¿no? Entonces yo cuando salí, yo no hablé de mucho de eso, ni probablemente no hubiera servido para nada, ¿no? Al final, pues es un tío que va y habla, ¿no? Pero sí, eso es algo que haría diferente. Yo no fue hasta que empezaron los casos en Italia cuando realmente, que tampoco a esas alturas tampoco había que ser un visionario, ¿no? Pero sí, eso es algo que haría diferente, la verdad. Luego, ya casi por cerrar, tengo 2 preguntas más. No voy a dar tiempo a enviarte todas las que han enviado, pero Anita Tepe me pregunta sobre el caso de la gripe aviar en humanos, que estabas comentando antes que tampoco se saben demasiados detalles, pero ¿cuáles son las sensaciones ahora mismo allí sobre este caso? Bueno, no es demasiado preocupante. En China, digamos, hay bastantes virus de la gripe aviar que circulan de manera estacional, ¿no? Desde hace, pues que se sepa, el primer caso es del 97, ¿no? Y algunos de ellos a veces se contagian a humanos y algunos de ellos han causado muertos también. La última gran, digamos, bueno, es que en términos de pandemia no es gran, ¿no? Pero fueron como 280 muertos en el de 2017, uno cuyo nombre ahora no me acuerdo, pero bueno, pues otra variante, ¿no? Y entonces, digamos que eso es algo que está siempre en marcha y que yo creo que también contribuyó a que en los primeros días del coronavirus no se diera tanta importancia a lo que estaba pasando, porque en el contexto de China no deja de ser algo, entre comillas, ordinario. Entonces, este virus de hoy, que es el H10N3, se ha confirmado el primer caso con humanos. La secuencia genética demuestra que procede directamente de aves de corral, digamos, o bueno, aves salvajes, pero bueno, de un ave, ¿no? Que no ha habido un animal intermedio. Y que no es transmisible entre humanos. De hecho, los contactos próximos de este hombre están aislados y nadie tiene síntomas ni nada, ¿no? Entonces, no va a haber una gran expansión, una gran proyección a nivel global. El peligro con todo esto, como pasó con el coronavirus que causó la COVID, es que en ese proceso de salto entre especies, de zoonosis, el virus mute y consiga saltar entre humanos, ¿no? Entonces, digamos que con el virus detectado hoy, estamos en un estadio anterior, ¿no? De cautela, también por el contexto. Vale, bueno, pues... No es el único, perdona, no es el único. De hecho, el otro día, el director del Centro de Control y Prevención de Enfermedades chino, Gao Fu, que es una de las personalidades más representativas de la gestión aquí de la pandemia, alertaba en un artículo en Science de que hay otro virus, que es que no me acuerdo del nombre porque son letras, luego te lo miro ahora mientras hablo, que ya saltó en Rusia a 7 personas en una granja y que se dice que es uno que hay que seguir con atención por su mutabilidad. Ya. A ver, tampoco es súper necesario que lo busques ahí, te voy a tener ahí trabajando a última hora. Te voy a hacer la última pregunta ya, no voy a poder, lo siento por los que habéis mandado preguntas, pero es que también, como hemos estado hablando solo del COVID y de Wuhan, tampoco me supone, o sea, me va a parecer un poco raro sacarnos tanto del tema, pero sí que quiero cerrar con la noticia que hemos tenido esta semana sobre que va a poder tener las familias chinas hasta 3 hijos y te lanzan pregunta por ahí. No, es solo un cambio un pequeñito, no mucho. Pero es que sí que H5N8 es el virus que... Y el otro era H10N3, ¿verdad? El que está en China ahora. Vale. Y vale, entonces, lo de la política de ampliar a 3 hijos que pueden tener las familias chinas, ¿cómo se la han tomado en China? Porque da la sensación, leyendo los periódicos que he leído, esta pregunta, por cierto, nos la lanza Fedefer y también Irene,
Sirene GL, que nos preguntan un poco pues, cuáles son las sensaciones y por qué crees que el gobierno chino ha decidido tomar esta decisión. De medios. Que no, sí, de medios he leído que la sensación es como que los chinos, mira, no pueden conciliar, trabajan demasiado tiempo. No, te decía que te he oído antes de entrar, que te he oído que decías que los medios sobre China, cuáles seguir. Sí, correcto. Eso, el South China Morning Post, de medio tradicional es el mejor, es un periódico excelente. Hay ciertas dudas, porque bueno, es propiedad de Alibaba y tal, un poco siguiendo el modelo de Amazon y Jeff Bezos, pero la verdad que yo lo sigo mucho y nunca he visto nada espinoso. Guay. Para gente que se quiera meter más, que tenga un poco más de curiosidad, que quiera trascender, digamos, los grandes medios, que todos tienen mucha presencia aquí, más allá del ABC, en el que yo escribo ahora, hay un medio especializado que se llama SUP China, S-U-P China, que tiene, digamos, que aporta una visión muy comprensiva, pero muy accesible. Nice, voy a apuntármelo. Sí, apúntatelo, está muy bien, te gustará. Y luego, para gente que se quiera meter un poco más, hay un medio chino, que probablemente es de los medios, el único medio chino que hace un periodismo valioso y que se asemeja a la concepción occidental de periodismo independiente y tal, que se llama Caixin, Taixin. Taixin. Perfecto. Uy, me ha salido una página de metalurgia. ¿Has dicho Taixin? T-A-I-X-I-N. No. Vale. Vale, ya está. Caixin. Ahora lo tengo. Y la web es caixinglobal.com. Perfecto. Vale, pues le pegaré un vistazo porque además los lunes hacemos el paso de titulares internacionales. Ya solo cierro si nos dices así como un titular sobre lo de la política de... Tengo prisa, sí, no me persigue nadie. ¿O sí? Yo tenía prisa para llegar, para irme. Lo sobre la demografía. Bien. China tiene un desequilibrio demográfico colosal, ¿no? Es que a consecuencia de la política del hijo único implantada en 1979, además de una manera tremendamente iliberal y bueno, pues degenerando en esterilizaciones forzosas, abortos, etcétera. Hay un documental, por cierto, sobre este tema que se llama el One Child Nation, que está en Amazon, que ha tenido bastante éxito. Esto no solo afinó la base de la pirámide demográfica, Estaba señalando el documental. Vale. Sino que además, digamos, por la preferencia de las familias que solo podían tener un hijo por tener descendiente varón, creó una brecha entre los sexos que todavía no se ha salvado, ¿no? Y que limitó precisamente, pues eso, las mujeres, el número de mujeres que son las que pueden tener hijos. Entonces, China está envejeciendo más rápido que cualquier otro país en vías de desarrollo o subdesarrollado. Publicaron hace poco, el mes pasado, el censo de la década. Cada década pues, publican un censo, y los datos de este último yo creo que es posible que los datos publicados no correspondan con la realidad, porque la acción política digamos, el anuncio del tercer hijo ha sido muy reciente y no ha seguido el protocolo ni el itinerario político seguido por otros relajamientos de esta medida, y ha sido muy rápido, ¿no? Entonces, bueno, digamos que había rumores de que los datos reales apuntaban a que la población china había menguado por primera vez desde la gran hambruna de los años 60, que digamos, causó entre 15 y 55 millones de muertos. Una barbaridad. Sí. Consecuencia de las políticas erráticas de Mao. Entonces, bueno,
han hecho este cambio. Además, lo que pasa, al hilo de esa estructura demográfica, muchas familias tienen una estructura de 4-2-1, que es un salario, tiene que mantener a 2 padres y a 4 abuelos. De hecho, entonces, lo que refleja el censo es que los 12 millones de personas que ha aumentado la población de China hasta los 1.411 millones son todo gente de más de 60 años. La natalidad está en mínimos de 6 décadas. Hacía 60 años que en China no había... En China, este dato a mí me parece impresionante. El año pasado en China solo nacieron 12 millones de bebés. ¿What? Sí. En un país de 1.411 millones de personas, en 2020 nacieron 12 millones. Ahora entiendo por qué tenían tanto espacio en los hospitales para el COVID, coño. Comentar un poco por Entonces, el gobierno ha pensado que, bueno, ha pensado no, digamos, es evidente que tiene que reflotar la fertilidad, ¿no? Pero tiene un problema. Entonces, bueno, para hacerlo, digamos, ha relajado las medidas, ¿no? O sea, ya si antes podías tener 2 hijos, ahora puedes tener 3. No más de 3. O sea, quiero decir, y este paso ni es una asunción, ni es un reconocimiento de la equivocación del partido en esta medida, ni es una liberación absoluta, porque el partido sigue diciendo a la gente cuál es el máximo número de hijos que puede tener, lo cual, desde una perspectiva occidental, yo creo que es una cuestión que pone muy el énfasis en la diferencia de los sistemas políticos, ¿no? Y la legitimidad que se arrogan sobre sus ciudadanos. Entonces, lo que pasa es que en paralelo a la tendencia de sociedades avanzadas occidentales, la gente tiene menos hijos de manera natural porque se suman, digamos, los costes de vida, las jornadas laborales, etcétera, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, además en China es un país muy desigual y que, por ejemplo, los servicios y la atención de niños, escuelas, educación, tal, son prohibitivos. Lo que pasa es que la gente no se puede permitir tener 3 hijos ni aunque quisiera, ¿no? Las familias se han acostumbrado a focalizar sus recursos en un vástago. Pues además, de hecho, desde el principio, desde su concepción, la política del hijo único tenía una dimensión principalmente cualitativa, no tanto cuantitativa, que era centrar todos los recursos en menos vástagos para, digamos, aumentar la calidad poblacional, ¿no? Por ponerlo en términos un poco retóricos. Entonces, digamos que esa es la trampa en la que se encuentra el partido chino, el partido comunista, ¿no? El otro día, ¿te pone de una nota o nos estamos hablando? No, tranquilo, sí, tira para adelante. El otro día, que precisamente escribía al respecto, había un empresario hongkonés bastante conocido que escribía un artículo que no es una posición oficial, no es algo que vaya a hacer el gobierno, pero que me parecía muy representativo. Él decía, oye, si a nosotros lo que nos falta son hijos, yo lo que os digo, mi solución es que dejemos de dar anticonceptivos. Los anticonceptivos prohibidos para todo matrimonio que no haya tenido más de 2 hijos. Bien, es decir, esto no va a suceder, ¿no? Ni es una propuesta de un político. Pero a mí me interesa mucho traerlo a colación porque yo creo que sirve de ejemplo de lo iliberal de un sistema y de, digamos, de el ámbito reducido de acción individual y cómo se restringe en función de un imperativo político marcado por el partido, por un gobierno. Sí, o sea que se asume, se asume, entiendo que en este caso, que esa propuesta no está fuera de. O sea, que no es una locura en el contexto chino, ¿no? ¿Te refieres a eso? Que tenemos que tener en cuenta que en el statu quo del Partido Comunista podría pasar que tomar una decisión iliberal de esas características. Bueno, yo creo que no es real que vaya a pasar. Lo traigo a colación, quizá no me estoy explicando bien,
para subrayar la diferencia del sistema con respecto a las democracias occidentales. O sea, que del mismo modo que un país, que tu gobierno te puede decir que no puedes tener hijos, te puede decir es igualmente iliberal, ¿no? Y está en la misma derivada decir que estás obligado a tenerlos. Lo menciono, digamos, para incidir y para subrayar en la profunda naturaleza iliberal de la medida que ha marcado el desarrollo demográfico de China en las últimas 4 décadas y que explica por qué su situación es tan vulnerable a día de hoy. Genial, pues muchísimas gracias por la respuesta, porque quería saber más, la verdad, y no te quería robar mucho tiempo, al final te he robado un montón, pero... No. Lo que quiero decir en el chat, por cierto, para todos los que nos estén escuchando ahora, que ¿qué hora es en Pekín, Jaime? No te lo voy a decir, porque te vas a No, es que quiero que se sientan mal los que están en el chat para que te sigan en Twitter, ¿sabes? Entonces estoy poniendo el Twitter en el chat y dadle un follow, porque aparte vais a estar al día de la actualidad de China y joder, que ha venido aquí para charlar con nosotros en Neutral y muy agradecidos. Ha sido un gusto. Además, yo tenía muchas ganas porque no habíamos charlado, digamos, en modo digital con imagen. Exacto, habíamos charlado solo por Twitter, ¿no? Bidimensional. Sí, exacto. No, pues nada, espero ir a Pekín alguna vez en el futuro. La verdad, me apetece mucho conocer China, más Japón, así que ya te dejaré que me invites a qué se come en Pekín. Dime algo típico. En el pato pekinés, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues nada, Jaime, de nuevo, muchísimas gracias por pasarte. Te debo una y ya hablamos en el futuro, pero un placer que te hayas pasado por aquí. El placer ha sido mío. Muchas gracias, Emilio. Hasta luego. Chao. Bueno, gente, pues muchísimas gracias por pasarse por el stream. Que sepáis que no he podido leer las preguntas pues, de Gato Panda, de Denis V83... Y creo que ya está, ¿no? Las demás sí que he podido colarlas, pero básicamente porque es que no hemos tocado los temas que a mí también me habría gustado atajar, pero es que nos hemos quedado sin tiempo. Y además estaba tan interesante ver cómo nos contaba cómo fue su experiencia desde dentro en Wuhan, ¿no? Y toda aquella experiencia en China que no sé, he tirado por esa senda. Espero que os haya gustado, que la hayáis disfrutado, pero a mí es que me encanta cuando me ponen en el lugar, ¿sabéis? Cuando me cuentan una escena, me la describen y además ves de la experiencia de un periodista que lo ha vivido en sus carnes. Joder, tío, la primera PCR en España, very big deal. Uno de los 6 periodistas que estuvo en Wuhan, joder, es que es la polla. Anyway, mandadle un mensajito también si podéis, os lo agradeceré mucho, porque joder, se ha pasado por aquí 1 hora y 10 minutos o así, ha estado con nosotros y nos ha contado un montón de cosas. Anyway, me escucháis mañana, también me vais a ver el jueves, como siempre, aquí en Neutral, que vamos a estar hablando de criptos, creo. Que vamos a hablar de criptos, estoy seguro. Y si queréis apoyar el proyecto de Neutral, ya sabéis que las suscripciones están activas y os quita la publicidad, tenéis los emotes y apoyáis este proyecto periodístico en el que no solo estoy yo, está también Taramona, está Mary Viciosa, está la gata de Schrödinger y quizá más cosas en el futuro. Un abrazo, que vaya bien, descansen, que mañana es miércoles, poco a poco se va acabando la semana. Hasta luego, adiós, adiós.